de clasificación de enseñanza media, técnica y artística, que hoy nos acompañarán en el marco del desarrollo de las jornadas de derecho educativo que están desarrollándose a través de las plataformas virtuales y la propuesta realizada por nuestro gremio, el Sindicato de Docentes de Catamarca. Por eso agradecemos profundamente la participación de los profesores Andrea Moya, quien es presidente de la Junta de Clasificación, y el profesor Miguel Bellido, miembro de Junta, quienes nos van a participar de información absolutamente importante, trascendente para toda la docencia que tiene algún tipo de expectativa de la tarea que realizan los miembros de Junta de Clasificación. En este sentido, ellos se van a explayar en esta oportunidad sobre la conformación de la Junta de Clasificación, sobre sus misiones y funciones, de qué manera se confeccionan los listados de orden de mérito y seguramente alguna que otra temática que advirtamos es importante destacar en el marco de las jornadas. Les queremos contar que toda esta información será también subida a YouTube a través del canal CIDCA y que en estos momentos estamos desarrollando también nuestra presencia virtual a través de una reunión Zoom y por eso todo lo que acontezca durante el desarrollo de esta comunicación se va a poder seguir mediante la grabación de este momento. Les agradecemos infinitamente la disposición y todo lo que nos van a contar, nos van a informar y fundamentalmente brindar información a toda la docencia catamarqueña. Bienvenidos. Buenas tardes, Mariana, para vos, para todos los radioescuchas de Radio CIDCA. Y bueno, un placer poder compartir con ustedes y charlar un momento sobre estos temas importantes de educación y poderles sacar y evacuar algunas dudas para los docentes. Muy buenas tardes a los colegas que están conectados a Radio CIDCA y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, uno de los temas con los cuales queremos comenzar, digamos, esta suerte de conversatorio que tenemos con los integrantes de la Junta de Clasificación de Enseñanza Media, Técnica y Artística es de qué manera se conforma esa Junta. Bueno, la Junta de Clasificación es un cuerpo colegiado que está integrado por 6 vocales, de los cuales 3 vocales pertenecen al Ejecutivo y 3 vocales pertenecen a los gremios. Esto es lo que se llama cogobierno escolar, ¿sí? Para ser vocales de los gremios se realiza por medio de elecciones, ¿sí? Así que hubo elecciones y de ahí salieron los ganadores, digamos, que conformaron los vocales de esta Junta de Clasificación actualmente. Actualmente hay 2 vocales que representan a UDA por la mayoría y un vocal que representa al gremio de ATECA por la minoría y 3 vocales por el Ejecutivo. ¿Y cuáles son las misiones y funciones que tiene esta Junta? Bueno, dentro de las funciones, destacar, bueno, son muchas y son muy importantes, ¿no? Dentro de las funciones, lo que marca el artículo 10 del Estatuto Docente Provincial, Ley 3122, esas son la conservación y la custodia de los legajos de los docentes aspirantes a cubrir cargos y horas cátedras, el análisis de diversos títulos, antecedentes y cursos de capacitación debidamente acreditados y darle la valoración según la grilla vigente. La elaboración de los listados de orden de mérito de aspirantes al ingreso, acrecentamiento, interinatos y suplencias de horas o cargos en cada escuela. La publicación con la antelación en los medios, tenemos ahora los medios digitales, por eso el listado se publica también en la página del Ministerio, sobre el listado de orden de mérito y otros datos importantes, ¿no? El llamado a inscripción para cobertura de interinatos y suplencias por zona según el calendario. Nuestra Junta de Clasificación trabaja siempre sobre una agenda, entonces los docentes ya previamente saben, para reunir la documentación lógicamente, ya saben en qué momento les va a tocar su inscripción. Zona 1 y zona 2 comúnmente se está inscribiendo en el primer cuatrimestre
y de la zona 3 a la zona 10 se inscriben en el segundo cuatrimestre. Hay localidades donde la Junta viaja parte del cuerpo a realizar la inscripción. Mientras tanto, también simultáneamente se inscribe en el local de Junta para los docentes que circunstancialmente se encuentren en la capital. Por ese lado, con respecto a la inscripción. También la Junta de Clasificación publica los listados de orden de mérito provisorios. Después de la inscripción viene una etapa de clasificación y de verificación de la documentación presentada por los docentes, y de allí se emite el puntaje que le corresponde al docente para ese año, para ese ciclo. El periodo de tacha consiste en que el docente tiene un tiempo para venir y observar si su puntaje es el que considera que está correcto según la documentación que ha presentado. Entonces, es el periodo en el que el docente puede presentar algún reclamo. Eso hay que tener muy en cuenta porque el periodo de tacha es solamente de 10 días hábiles y es el único momento, y es sobre ese listado donde la Junta de Clasificaciones puede ejercer una modificación, ¿sí? Se puede rectificar la información. Este listado de orden de mérito provisorio se exhibe en Junta de Clasificación y se exhibe en las escuelas cabeceras. Comúnmente en las escuelas cabeceras, en las localidades del interior, por allí más que todo funcionan los nodos de supervisión, entonces es el supervisor de la zona que tiene a cargo la exhibición de ese listado provisorio, que puede ser consultado por todos. Estábamos considerando la publicación también por la página del Ministerio, pero eso va a ser próximamente a trabajarse, ¿no? Exactamente, es una posibilidad que se lo publique al listado provisorio para que los docentes lo puedan consultar. Dentro de las mejoras y de la digitalización que se quiere hacer de Junta, hay una posibilidad que se publique el listado provisorio. Hoy en día Junta, digamos que tiene el 50% más o menos digitalizada Junta, tiene la clasificación, ¿sí? Y tiene el sistema. De todos los legajos docentes. Exactamente, cómo se los clasifica está digitalizado. Y la parte de, digamos así, un sistema donde se elabora el listado de orden de mérito, ¿sí? Nos faltaría la otra parte, digamos, que es recibir la inscripción digital, que se está trabajando y se está viendo, y yo creería que para el otro año puede ser que ya posiblemente, estemos, sí. posiblemente tenemos algunas ideas de hacer con algunas zonas chicas unas pruebas este año, ¿sí? Así que bueno, esa es la idea, para trabajar conjuntamente con la gente de informática, con la gente de planeamiento educativo, la Secretaría de Planeamiento Educativo, ¿sí? La Subsecretaría de Educación, Secretaría de Educación, estamos trabajando para mejorar esto. Bien, gracias, profe Miguel. Por ahí hay algunas cosas que entre los dos podemos ir aportando. Y bueno, dentro de lo que también publica la Junta, ya es el listado de orden de mérito definitivo, que ese es el listado de orden el que va a comenzar a regir desde el momento de la publicación, y con ese listado se rigen para que el docente pueda optar horas o acrecentar su carga horaria. Con esto nosotros sí, como venimos hace rato hablando del periodo de tacha, es importantísimo que todos los docentes lleguemos a Junta en ese periodo. Es una instancia muy importante, porque en ese periodo de tacha es donde el docente tiene, digamos, otro tipo de diálogo con el vocal. Siempre lo atiende un vocal de Junta de Clasificación y le explica por qué razón su puntaje está considerado en la manera en que sale en ese listado. También, luego, bueno, cumplimentando con el listado de orden de mérito, la Junta también queda a disposición de otro tipo de consultas que pueden llegar a hacer los docentes. No solamente los docentes, también trabajamos en forma
paralela o articulando con la Secretaría de Gestión Educativa, como ya lo dijo el profe Miguel, con las direcciones que tiene competencia junta de clasificación, la dirección de nivel secundario, la dirección de modalidades educativas, la dirección de educación rural y la dirección de educación técnica que hoy está perteneciendo al Ministerio de Ciencia. Bueno, el diálogo es permanente, el trabajo también es en equipo, junta de clasificaciones, aporta lo que le corresponde con respecto a eso. Y el listado de orden de mérito que emite nuestra junta es el que está vigente y el que se debe considerar en las direcciones de nivel que ya he mencionado. Otra de las funciones de junta es dictaminar sobre los pedidos de traslados, permutas, reubicaciones y reincorporaciones jurisdiccionales e interjurisdiccionales. En este caso, están contemplados en el artículo 37, 38, 39 y 40 del Estatuto. Un docente que es titular en un lugar por razones de integración de núcleo familiar o por razones de salud puede solicitar traslado y bueno, teniendo sus horas titulares es el sistema el que tiene que dar respuesta, entonces la Junta está habilitada, es el ente habilitado para gestionar este tipo de trámite. Junta de clasificación también integra el jurado de antecedentes y entienden el proceso eleccionario del jurado de oposición para ascensos, para los concursos. Junta de clasificación habilita a los docentes pertenecientes a establecimientos de educación pública conforme a la norma vigente. También convoca inscripción para llamados abiertos para la cobertura de cargo u horas en casos de cambio curricular. Nosotros actualmente en el sistema tenemos profes que por algún cambio en el sistema o por alguna unificación de cursos, en ese caso hacen uso del artículo 22, son titulares en horas cátedras, entonces es junta de clasificación quien también interviene en el nuevo destino de las horas titulares. En la reubicación sería, reubicación, ¿no?, del docente. Exactamente, en la reubicación, como usted bien lo dice. Asesora permanente a los docentes del nivel secundario en lo inherente a su situación en este organismo según el estatuto del docente. Considera la petición de permanencia en actividad de los docentes que hayan cumplido las condiciones requeridas para la jubilación ordinaria. Y bueno, cuando hay un pedido de prórroga, por ejemplo. Exactamente. Si a mí me notifican que me debo estoy con todas las condiciones para la jubilación, que ya tengo la edad y que tengo los años de servicio, yo puedo solicitar permanecer. Si estamos ahora en el mes de mayo, puedo solicitar permanecer hasta diciembre. Entonces la Junta de Clasificación también interviene en esa solicitud. ¿Cuánto es el lapso posible, Andrea, para que la gente pida prórroga? Digamos, ¿cuánto tiempo se le puede dar de prórroga a un docente? Sí. No está determinado eso, ¿no? No está determinado. Bien. Pero teóricamente se les consideraba que podían estar 2 años más. Bien. ¿Sí? Pero no está no está regulado. especificado. Bien. Sí. Y bueno, la Junta de Clasificación, cuando tiene que valorar la documentación de los docentes, trabaja con una resolución ministerial, que es nuestro nomenclador. Es la resolución ministerial 1375 del año 2000. Y en este momento convive con la resolución ministerial 087 del 2019. En la primera resolución, en la 1375, codifica los antecedentes de los profesores, por capacitaciones, por ser jurado de Feria de Ciencias, a un profesor de educación física por participar en un campamento, a un profesor de artística por participar con sus alumnos en eventos de carácter artístico.
Bueno, todo eso está en la resolución 1375, más una parte que tiene consideradas las áreas en las que se inscribe un profesor y los títulos que habilitan para cada espacio curricular de esas áreas. Eso ha sido enriquecido o ha sido actualizado con la resolución ministerial esa 087 del 2019, que es uno de los últimos trabajos que ha logrado hacer una de las conformaciones de la Comisión Homologadora de Títulos. O sea, la comisión homologadora ha definido de qué manera o cuál es la competencia que tienen las titulaciones docentes para cubrir determinados espacios curriculares. Exactamente. Sí, cabe mencionar esto, que la Comisión Homologadora de Títulos funciona bajo la órbita de la Secretaría de Planeamiento Educativo. Entonces, ellos son los que monitorean el trabajo. Se conforma una comisión integrada por una parte del Ejecutivo, o sea, representantes del Ministerio, y otra parte por representantes de las distintas unidades gremiales, ¿sí? Entonces, la Junta de Clasificación de Enseñanza Media, Técnica y Artística aporta con 2 representantes para esa comisión homologadora de títulos. Y bueno, sí, el profe va a hacer un esquema más o menos dando el ejemplo de un título y cómo sería su inscripción. Bien. Bueno, vamos a suponer... Muy importante esto porque hay mucha docencia nueva también que a veces no tiene la experiencia de cómo acceder a un trabajo, ¿no? Y la gran mayoría tiene esta profunda duda, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo comienzo? ¿De qué manera debo proceder para que se efectúe mi inscripción como docente, ¿no? Sí. Que está con posibilidades Estuvimos de cubrir trabajando vacancias. con los chicos, los profes recién recibidos de educación física, por medio de un proyecto que nos presentaron ahí unos profes, y haciéndoles saber todo lo que es la documentación, lo que es junta, todo más o menos lo que estamos trabajando acá para que ellos se vayan empapando de esto, ¿sí? Haciendo un poquito de escuela, digamos. Exactamente. Así. Bueno, más o menos para decir los requisitos de inscripción, vamos a suponer que un profesor de matemáticas recién recibido se inscribe en el área 01, que es el área de matemáticas, ¿sí? Están todas las áreas codificadas, ¿verdad? Exactamente, del 1 al 28 están codificadas cada área. Los requisitos de inscripción por primera vez son la ficha de inscripción del profesor, ¿sí? Donde la adquieren junta, la llena el profe, el DNI original y copia del profesor, certificadito de antecedentes policiales. Y ahí hacemos un parate. Cuando se inscribe por primera vez, el profesor tiene que presentar sí o sí el certificado de antecedentes policiales. Y el profesor que se viene inscribiendo regularmente puede firmar, ¿sí? Para que Junta le gestione el certificado de antecedentes, mediante un convenio que tenemos que está en vigencia, ¿sí? Que dura por 4 años, ya vamos por el tercer año, entonces el docente nos autoriza a nosotros, porque eso es algo privado, que no podemos sacar si no tenemos la autorización del docente, firma una planilla, nosotros esa planilla la llevamos a la división antecedentes policiales y ellos nos devuelven la información, si el docente posee antecedentes o no posee antecedentes. Así que ese fue uno de los proyectos de Junta que salió y es muy beneficioso porque tanto para antecedentes policiales como para los docentes, porque la verdad que desbordábamos la división antecedentes solicitando el certificado. Así que ahora, digamos, la gente recién recibida o los egresados son los que tienen que solicitar los certificados. Después uno de los otros requisitos es boleta de impuestos. Tiene que ser una boleta de impuestos, luz, agua o teléfono fijo, que esté a nombre del que se inscribe, o puedo acreditar el vínculo. Si es mi papá, mi mamá, lo puedo acreditar mediante la parte de nacimiento. ¿Y en caso de un alquiler? En caso de un alquiler, contrato de alquiler. Bien. ¿Sí? Contrato de alquiler. Ahí justo llegamos ahí, si es alquiler, contrato de alquiler o impuesto del dueño del inmueble. En caso de no poseer boleta de impuesto a su nombre, debe acreditar con la documentación correspondiente, partida de nacimiento, acta de matrimonio, convivencia expedida por el juez de paz.
certificación de servicio en el caso de que esté trabajando, ¿sí?, en la docencia, ¿sí?, supongamos que haya estado trabajando como alumno avanzado, no se haya recibido y ya tiene antecedentes de que está trabajando en la docencia, puede presentar su certificación de servicio para que sea valorada en el periodo siguiente. Y cursos originales y copias después de haberse recibido. Carpeta espiral del color de la zona, en este caso supongamos que sea zona 1, que es Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, es amarillo el color de la tarjeta espiral, de la carpeta espiral, perdón. Certificado analítico actualizado o título registrado. Y partida de nacimiento actualizada y legalizada. Acá que quiero hacer una aclaración, por ahí las zonas limítrofes son muy conflictivas en el tema de la documentación, ¿sí? Por el tema de las residencias, ¿sí?, por el tema de la documentación. Entonces, por ahí los requisitos dicen que son muchos y en realidad, si nos ponemos a ver, es lo mínimo que se puede pedir para, digamos, para que un docente pueda ser incluido en el sistema. Exactamente, digamos, y tener los requisitos que corresponden para trabajar en nuestra provincia. Muchas de las otras provincias, la ley de residencia es mucho más excluyente, sí, ¿no? Es mucho mayor sí, de lo que marca la ley acá. Exactamente, nosotros para casados tenemos 6 meses 6 es el meses mínimo y 1 año para es solteros. para Y en otras provincias están en 3 y 4 años de residencia mínima. Efectiva. Exactamente, para poder valorar, acreditar digamos, que la vive en el lugar. residencia. Así que bueno, ese también era un tema que se estaba trabajando, el tema de la residencia. En un momento se lo estuvo trabajando y bueno, hay que ver qué pasa con eso porque en las zonas limítrofes es muy complicado las inscripciones. Por ahí la zona del este, cuando antes íbamos a inscribir ahí, ahora inscribimos en junta porque necesitamos chequear y verificar toda la documentación en los legajos que tienen los docentes. Seguro que sí. Bueno, estamos dialogando, comentamos a quienes recién se suman a la 106.5 con la presidenta de Junta de Clasificación de Enseñanza Media, la profesora Andrea Moya, y con un integrante de Junta, el profesor Miguel Bellido, quienes nos están informando acerca de cómo se conforman la Junta de Clasificación, cuáles son sus misiones y funciones, de qué manera se efectúa el listado de orden de mérito, cómo se realiza la inscripción, en primer lugar, que eso es lo que estaban comentándonos hace instantes nada más. Sí. Con respecto a la inscripción, cabe mencionar que el docente se inscribe solamente en una zona. En la Junta de Clasificación de nivel de media, el docente se inscribe en la zona donde acredita su residencia según el Documento Nacional de Identidad. Por eso el profe Miguel hacía referencia a que la zona 1 corresponde a Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú. Supongamos que un docente trabaja 3 días a la semana aquí en la capital y de pronto tiene la posibilidad de trabajar en el interior otros 2 días a la semana. ¿Eso es posible o se denega? Es posible, sí, porque accedería a las horas teóricamente, si un docente está trabajando en Capital y trabaja otros días en Ambato, en el rodeo, por ejemplo. Que demanda distancias, digamos, traslados y demás. En ¿no? ese caso, el docente sin duda tomó las horas en asamblea cabecera 0. La asamblea cabecera 0 le permite participar más allá de la zona en la que está inscrito en las horas que se ofrezcan en toda la jurisdicción. O sea, la asamblea cabecera 0, para que quede claro, son horas vacantes de toda la provincia. Bien. Que primero participaron, digamos, los docentes de esa zona, inscritos, supongamos, en Belén, y nadie las tomó. Son 4 asambleas ordinarias, digamos, de ella, y recién viene la asamblea cabecera 0. O sea, pasó por 4 asambleas, nadie las tomó, entonces se le daba posibilidad para que se cubra ese cargo, porque los chicos esos están sin profesor. Están sin profesor. Y convengamos que lo primero acá es que los chicos tengan clase. Exacto. ¿Sí? Así que de alguna forma hay que, con algún profe cercano de Andalgalá, de Tinogasta, alguien que se quiera ir. Se prioriza la búsqueda del servicio para cubrir la necesidad de docente. Sí.
Bien, esto es importante lo de las asambleas, porque también creo que esto por allí no queda muy claro, ¿no? Para mucha gente, como digo, que recién está incorporándose al sistema y de pronto no tiene un conocimiento cabal de qué manera se desarrollan o se despliegan estos procesos que son propios de junta de Sí, y clasificación, también ¿no? de nuestro ámbito docente. Como Exactamente. decías al comienzo, desde el acercarse por primera vez a inscribirse, desde el completar la ficha de inscripción, desde el tener que aprender cómo se va a manejar ya como docente, porque ya no es estudiante del profesorado de matemática, por ejemplo, sino que ya es el profesor de matemática que va a acercarse a la junta de clasificaciones, va a manejar cierta documentación, tiene que saber qué documentación va a presentar, entonces también tiene que saber cuáles son las etapas, cuál es el periodo de tacha, cuándo sale el listado ordinario, cuándo es la primera asamblea, qué tengo que llevar para la primera asamblea, que sin duda en otros encuentros radiales van a poder hablar un poquitito más de eso, ¿no? Seguro que sí. Respecto a las asambleas, bueno, ahora hay un decreto nuevo que se modificó del 2010. El 2010, está ampliado, sí. 2010 era el reglamento de asambleas, ¿sí? Reglamento de asamblea, y bueno, ahora está ampliado, modificado, donde en el nuevo dice que las asambleas son los días martes. Los días, asambleas ordinarias, días martes. Sí. ¿Sí? Y asamblea cabecera cero los días viernes. O sea, que las horas que no se cubren en las distintas asambleas ordinarias de las provincias, llegan a junta de clasificación y se hacen la asamblea cabecera cero el día viernes. Bien. Las asambleas ordinarias son las que se hacen en cada localidad. Si yo me inscribo en zona 3, Santa María, mi asamblea ordinaria va a ser allí, en la escuela cabecera de Santa María. ¿Sí? Si estoy en zona 9 de Ancasti, de Ancasti La Paz, voy a participar en la asamblea ordinaria de allí, porque yo estoy en el listado de orden de mérito del lugar donde resido. ¿Quién determina el lugar o la escuela que se toma para realizar esas asambleas? Desde la Dirección de Educación Secundaria, desde la Dirección de Educación Rural, desde la Dirección de Educación Técnica. Lo único que hace Junta es elevar la información respecto del puntaje el listado de orden de mérito, ¿verdad? Exactamente. Bien. Bueno, hablamos un poquito, o sea, en la 1375, ¿sí? Que hablaba Andrea del año 2000, es nuestra madre, digamos, nuestra resolución madre, donde nos dice el puntaje, donde dice qué vale cada título. Acá vamos a hablar un poquito de la tabla de valoración de antecedentes, ¿sí? Cuando un docente se recibe, se inscribe por primera vez en junta, inicia con 9 puntos, ¿sí? Si es un título específico, se le suma un punto más, o sea que estaría incrementando un punto, o sea que arranca de 10 puntos el puntaje, ¿sí? Supongamos en el caso anterior que hablábamos del profesor de matemática, va a arrancar con 10 puntos porque es un título específico. De ahí tenemos títulos 2, que son títulos habilitantes, arrancan con 6 puntos, que puede ser un ingeniero, ¿sí? Técnico superior. Técnico superior, y título 3, ¿sí? Que son títulos supletorios que arrancan con 3 puntos. ¿Sí? Y bueno, y de ahí vamos. ¿Cuál sería un título supletorio, por ejemplo? El título 3, por ejemplo, para matemática, el título maestro de enseñanza primaria, profesor de enseñanza primaria, ¿sí? Considerado título 3. Recordemos que esta resolución 1375 del año 2000 data de cuando el sistema en educación tenía EGB3 y polimodal. Entonces, en ese momento... El agrupamiento era diferente. Exactamente. ¿No? El profesor de enseñanza primaria, o en su momento el maestro normal nacional, podía quedar enseñando en el 7º, en el 8º o en el 9º, que era del EGB3. En este caso, todavía en el sistema tenemos docentes que tienen el título profesor de enseñanza primaria y que están enseñando matemáticas en primer año de secundaria. Entonces, ese es el título 3, el supletorio, por ejemplo, para matemáticas, ¿sí? En otras áreas, en el área de la construcción, el maestro mayor de obra,
es un título 3. Exactamente, maestro mayor de obra egresado de las escuelas técnicas de 7 años. Exactamente. Para poder enseñar matemáticas. No, ya estamos en el área de construcción. De construcciones, de construcción. Bien, ¿sí? bien. En el área 10 de construcción. Perfecto. O en el área 13, un técnico electromecánico también sería un título supletorio. Porque título lo que 3. no tienen es el aval como docentes, digamos, ¿verdad? Esto la es también, parte pedagógica. Claro, la parte pedagógica, que es lo que a veces genera tanta discusión, ¿no? A veces en las mesas Sí. ligadas a esto de quién cubre un título 1, 2 o un 3, y tiene que ver justamente con la formación docente. Exactamente. En las asambleas ordinarias, las que se realizan en cada localidad, en las escuelas cabeceras, solamente intervienen quienes están en el listado de orden de mérito inscriptos con título 1 y 2. El título supletorio, como ya lo explicó el profesor Miguel, después de las 3 asambleas que no se cubre el espacio, se tiene en cuenta para la cabecera 0 también. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, respecto a esto, antes de que vino esto de la pandemia, la cuarentena, estuvimos trabajando con el licenciado Sandoay, ¿sí? de Secretaría de Planeamiento Educativo sobre esta resolución 1375, para modificarla y actualizarla a los tiempos actuales, ¿sí? Hay espacios que ya no están, ¿sí? Que no figuran, que no se dan, por ejemplo, educación cívica, ¿sí? Y siguen en el nomenclador. Entonces, estamos trabajando, tenemos más o menos nosotros como junta nuestro borrador, digamos así, para en algún momento cuando vuelvan las actividades normales y presentarles a ellos, trabajarlo conjuntamente con ellos, que son el órgano que emite estas resoluciones y las analizan. Uh-huh. Así que el docente también. ¿Junta emite dictámenes en estos casos? El instrumento legal, sí, con el que trabaja la Junta de Clasificación. Que son orientadores es el para las áreas de decisión, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, hace rato hablábamos de las funciones que tiene Junta para traslados y permutas, después de ciertos trámites que el docente realiza y conforma un expediente, Junta dictamina, después de recabar toda la información, si es factible o no el traslado. Con ese dictamen, el ministerio se expide con una resolución ministerial, que ya es un instrumento legal de mayor fuerza. Bien. Bueno, después seguimos acá en la parte de puntuación. Por ahí esto es importante que los docentes ante alguna duda, y más que todos los nuevos, los recién recibidos, que se lleguen a junta, porque por ahí circulan grillas que no son las que la de valoración de junta de otras provincias y nada que ver la valoración. O sea, acá no hay ningún secreto. En la ley 3122, ¿sí? Dentro de ella está la resolución 1375 y ahí dice, no está la tablita hecha, pero dice lo que vamos a explicar ahora. Sí. Una capacitación hasta 12 horas vale 0,050 sin evaluación. Más de 12 horas, por cada hora se le suma 0,001 sin evaluación. ¿Sí? O sea que si yo hago una capacitación de 14 horas sin evaluación, va a ser 0,052. Uh-huh. ¿Sí? Esa va a ser la valoración que se le da a ese curso. Por ahí otra cosa también tener en cuenta. Quien emite las resoluciones, acá el órgano que regula esto es la Secretaría de Planeamiento Educativo. El que quiere organizar una capacitación tiene que presentar un proyecto y los técnicos de ellos son los que evalúan la capacitación y a quién va a ser dirigida. De acuerdo a eso sale la resolución. Por ahí muchas veces se auspician o dicen tal resolución o tal curso, tal congreso con 240 horas, pero no es de la jurisdicción nuestra, ¿sí? Por ahí son. ¿Qué pasa con esto? Porque digo, hay muchos docentes que viven a veces en zonas limítrofes, que les queda más cerca el asistir a capacitaciones de provincias vecinas y demás, realizando capacitaciones que tienen justamente mucha cantidad de horas, las aprueban y hoy están con esta disyuntiva, ¿no? De que si no pasan por la secretaría, ¿qué pasa con ese tiempo? A veces con el dinero que también la gente generó para formarse. Este año
la Secretaría de Planeamiento ya se ha expedido y ya hizo pública una información que las capacitaciones que van a recibir las juntas de clasificaciones, tanto la de inicial y primaria como la nuestra, de enseñanza media, tienen que tener el aval de la provincia de Catamarca, y el aval es, como ya lo explicó el profesor Miguel, pasar por la Secretaría de Planeamiento Educativo. Con respecto a esto, y en las resoluciones que nosotros vemos acá en nuestra provincia, siempre deja muy expreso de que las capacitaciones que avala este ministerio son las que son de carácter gratuito y no erogan gasto por parte del docente. Tenemos muchas ofertas de capacitación. Hablamos de capacitación. Por otro lado va la diplomatura, el postítulo, la licenciatura, ¿sí? Eso ya es otra cosa que podemos trabajarlo en un apartado especial. Pero con respecto a las capacitaciones, no puedo estar pagando 4.000 pesos un curso que dice que a mí me va a brindar clases 2 días presenciales, pero yo voy a tener 300, voy a acreditar por 300 horas, ¿sí? Entonces, el ministerio ya ha sido muy claro, se ha expedido sobre eso, que este tipo de instancia no tiene que demandar mayor gasto por parte del docente. El ministerio no avala ninguna capacitación pagada, digamos así. es. Puede tener un costo mínimo, 200, 300 pesos para algún gasto o algo, pero no 4.000 o 5.000 pesos, como decía Andrea. Es un tema esto de las capacitaciones. Como decía Andrea, una licenciatura de una Universidad Nacional, por supuesto que se valora, ¿sí? Que se valora, pero por ahí hay muchas, digamos, intermediarios en el medio, ¿sí? Que hacen negociados con este tema de las capacitaciones. Sobre todo en los posgrados, ¿no? Y en Sí. otro tipo de formaciones ya que van por encima de la titulación base, ¿no? Exactamente, sí, si yo puedo tomar el programa de un tipo de especialización que dicta la Universidad Nacional de Catamarca. Exacto. Y tener yo una consultora, y mi consultora ser la que dicta ese tipo de formación, y bueno, y cobrar lo que cobro. Muy distinto a lo que cobraría la universidad. Por ejemplo, para que tengamos en cuenta, planeamiento educativo, la Secretaría de Planeamiento Educativo, los técnicos cuando evalúan, por cada día de capacitación se da 8 horas cátedra, ¿sí? Más o menos ese es el promedio. O sea que si tenemos 3 días de capacitación, tendríamos un certificado de 24 horas. Hay que ver si es con evaluación, sin evaluación. Y estamos hablando de capacitaciones en otras provincias que vienen, como decías vos, Mariana, de 240, 300 horas. ¿Sí? Y vale más que una licenciatura. Claro, que corresponde casi a una especialización. Exactamente, sí, un postítulo. O postítulos, sí, ¿no? Sí, un trayecto de postítulo, un trayecto de especialización o diplomatura. Diplomatura, sobre todo. Bueno, tenemos ahora la Universidad Nacional de Catamarca, tenemos eso de que está prestando mayor atención a muchas ofertas en este tipo de cuestiones, ¿no? De diplomaturas y especializaciones, más allá de las ya conocidas licenciaturas que tienen. Bien. Continuamos. Seguimos, sí, bueno, tenemos hasta 12 horas con evaluación, vale 0,150, ¿sí? Y más de 12 horas por cada hora, 0,03 con evaluación. Si hacemos un cursito de 14 horas con evaluación, a esos 0,150 habría que sumarle 0,006, ¿sí? Bien. Y así va sumando, depende de la cantidad de horas. Cuando se inscribe por primera vez el profesor recién recibido, título 1, ¿sí? Se le suma por su promedio, ¿sí? Hay un código, depende del promedio que obtuvo el final, ¿sí? Se le suma, si su promedio fue de 8 a 9,50, 0,50, y su promedio fue de 9,51 a 10, se le suma un punto. O sea que va a arrancar con 10 si es específico, más un punto, va a arrancar con 11 puntos en la primera inscripción. Bien. Muy bien. Bueno, estamos dialogando en esta suerte de comunicación acerca
de cómo funciona la Junta de Clasificación de Enseñanza Media y Artística, y por eso están con nosotros Andrea Moya y Miguel Bellido, son docentes, miembros de Junta de Clasificación. En caso de Andrea es la presidenta de la Junta, y nos están contando de qué manera se efectúa la acreditación o las valoraciones de los títulos docentes y cómo se puntúa cada docente para efectuar el listado de orden de mérito, ¿no? Que es al que se quiere llegar y en el que uno se quiere ver cuando realiza a veces por primera vez, y saber en qué lugar nos encontramos para poder acceder a alguna vacante dentro del sistema. Bueno, por último, contarle que venimos trabajando hace aproximadamente un mes. Sí, ¿sí? más allá de que el la tema de la cuarentena, ustedes están exactamente, trabajando. más allá de la cuarentena, estamos respondiendo a requerimientos de la superioridad, y se está trabajando sin atención al público, porque bueno, el COE todavía no lo ha habilitado, pero seguimos allí funcionando, trabajando, como ya explicó Miguel, en esto de actualizar un poco nuestro nomenclador para después ponerlo a consideración de la Secretaría de Planeamiento. Con la digitalización también vamos en camino de la digitalización, no es para allá, sino que es un proceso. Vamos a trabajar sobre un ensayo, digamos, con alguna de las zonas más chicas, las que tengan menos cantidad de docentes, como para tratar de aplicar un sistema. Nuestro sistema es interno en Junta, por eso ya él lo había dicho, que tenemos mucho digitalizado. Ahora tenemos que tratar de considerar algo para que incorpore el sistema de inscripción ya online. Y bueno, después eso no va a dejar de lado que en algún momento el docente va a tener que hacer llegar papel físico a la Junta de Clasificación para poder verificar la veracidad de eso, ¿no? De esa documentación. Exactamente. Y bueno, lo otro es que va a haber una reprogramación de la agenda, que se queden tranquilos, que cuando lo disponga el COE, cuando estén dadas las condiciones para que volvamos a trabajar y atender al público, las dos juntas tienen mucho movimiento de personas, mucha atención de personas, se va a Hubo reprogramar. consultas en su momento, Miguel, respecto de la gente que, por ejemplo, ha cumplido ya suplencias, porque el titular ya se reincorporaba por las fechas, ¿no es cierto?, en que tenía, porque tenían algún tipo de inconveniente de salud o demás. ¿Qué pasa en esos casos? Se está trabajando para que vuelvan las asambleas, ¿sí? Y también lo estuvimos hablando con Sergio recién, asambleas virtuales, ¿sí? Es una posibilidad, digamos así, para que cuando se restablezca todo, o antes esos chicos que no tienen el docente, para que le dé clases en forma virtual. Hay un momento en que caduca la tarea o la labor del suplente, y los alumnos quedan en este momento sin tener un profesor, digo. Claro, en el caso, como lo estás planteando, volvió el titular o volvió el interino. Sí, en el mejor de los casos, lo que sí, el profesor suplente que ha quedado sin ese trabajo, sin esas horas, podrá acceder en otra asamblea a nuevas horas. A nuevas opciones, a más opciones, mejor dicho. Exactamente. Entonces, bueno, sobre eso también el sistema educativo está trabajando. Sin duda, va a ser la Dirección de Recursos Humanos junto con Informática quienes también están más, digamos, empapados con esa información. Pero sí, sobre todo se está trabajando. ¿A dónde se debe dirigir la gente para tener toda la información fidedigna, ver los listados, tener acceso, digamos, a toda la labor que desarrolla Junta? ¿En qué pabellón del CAPE? Estamos en el pabellón 26 del CAPE, es el penúltimo, yéndose bien al norte. Pabellón 26, y la puerta de acceso, porque compartimos el pabellón con Junta de Primaria y con el Ministerio de Ciencia, es la puerta de acceso norte. ¿Y hay algún teléfono o no? No tenemos teléfono fijo, pero ahí tenemos hay
por alguna duda están los teléfonos nuestros ahí que nos pueden consultar. Generalmente los docentes ya lo tienen y nos están consultando. Que falta hacer los periodos de tacha, ¿sí? Por supuesto que eso va a demorar su tiempo, como decía Andrea, esos son 10 días hábiles, o sea, arrancamos acá 20 días de marzo y lamentablemente, o sea, se suspendió todo. Hubo una sola asamblea ordinaria, una sola asamblea de cabecera cero, o sea que de acá para adelante, cuando nos reintegremos, hay que volver a movilizar y hacer todo lo que corresponde, como veníamos trabajando, por supuesto, con los tiempos. Bueno, una tarea ardua porque, y eso no hemos preguntado, ¿qué cantidad o volumen de legajos manejan? Ahí está, el profe Miguel tiene más. Y aproximadamente estamos entre 8.500 y 9.000. Realmente una tarea activos. Una tarea impresionante, porque digo, hay siempre movilidad en la docencia, gente que se capacita, hay que volver a trabajar ese legajo cuando llega alguna data, y fundamentalmente la seriedad y el compromiso que implica tener a mano esos legajos para que esos listados de orden de mérito den la posibilidad de trabajo a tantos docentes que por allí todavía no lo tienen, ¿no? Sí, totalmente. Administrativamente se maneja muchísimos legajos, muchísima documentación junta, como ya lo dijimos al comienzo, no solamente es eso, la inscripción, la tacha, el recibir documentación, el ver expedientes, el ver los directores cuando deben nombrar el vice, se maneja el orden de mérito de la escuela, entonces es mucho el trabajo de junta, y bueno, el orden administrativo que logramos tener también es gracias a los colores de carpetas y a muchas cuestiones internas que hacen que vamos funcionando cada vez mejor. Bueno, la verdad que ha sido un verdadero gusto tenerlos aquí en el medio, el que hayan participado también de esta capacitación que se realiza para toda la docencia de la provincia sobre derecho educativo. Sabemos que por allí el desconocimiento es lo que nos hace no funcionar lo mejor posible, a veces genera también incertidumbre, genera el que no sepamos bien hacia qué lugar debemos ir, y de pronto el tener a mano la información fidedigna, la que nos da certeza, es la que más nos acerca también al primer trabajo y en más de los casos también a la justicia, que hace que a través de una trayectoria importante la gente pueda acceder también a los lugares que se merecen, ¿no? Así es que la verdad que valoramos absolutamente esta tarea, esta labor que con tanto compromiso sabemos tienen los integrantes de Junta de Clasificación, y sobre todo porque han sido elegidos también por los propios docentes, en la mayoría de los casos sus integrantes, personas que tienen una referencia de seriedad y de compromiso con la educación de Catamarca. ¿Algo más que quieran agregar? Con muchísimo gusto los escuchamos. Nosotros por ahí cuando conversamos entre nosotros, entre los vocales, porque hay reuniones periódicas entre nosotros, porque así lo dice también en la parte del estatuto donde habla de la reglamentación de junta, siempre decimos somos docentes y nos queda 15 años mínimo inscribirnos en junta. ¿Cómo no vamos a querer que esto mejore y funcione cada día mejor? Así que nosotros somos docentes, igual que los que nos están escuchando, colegas, así que queremos que junta cada día esté mejor y sea lo más óptima y rápido posible el tema de la inscripción, el tema de los legajos. Día a día vamos a mejorar seguramente. Bueno, y en el caso de Andrea Moya, que ejerce la presidencia, el liderazgo de este equipo de docentes que trabajan justamente mediante la valoración a otros colegas de toda la provincia, imaginamos una enorme responsabilidad y compromiso. Sí, bueno, la figura de presidente, bueno, es representativa también, pero el tema es de que sí, la responsabilidad es mayor, me tocó estar mucho más presente también en este tiempo a pesar de la cuarentena, lógicamente acompañada permanentemente por todos los vocales, en cuanto a decisiones que hay que tomar, en cuanto a respuestas que hay que dar de nuestro organismo, nos acompañamos y nos apoyamos con respecto a la norma,
Por allí hay cosas que si yo no las he tenido en cuenta, ¿no? otro vocal lo hace referencia, entonces uno también puede tener en cuenta eso para el momento de actuar ante diferentes situaciones o planteos que se nos presentan, ¿no? En el caso de Miguel, sí. Representás a UDA, ¿no? Represento a UDA. ¿Y quiénes más conforman esa junta de enseñanza media? Por el Ejecutivo, el ingeniero Manuel Vega, él está por la rama de técnica. Bien. La profesora Victoria Artero está por la rama media, y por la rama artística me corresponde la representación a mí. Y por la parte... Por la parte de los gremios está César Guerrero, de Ateca, por la parte artística, Estela Urueña, de Santa María, por la parte de secundaria, y bueno, y yo por la parte de técnica. Muy bien. Bueno, un equipo de trabajo. Sí, bastante variadito de distintas partes de la provincia, que también es muy importante. De representatividad también de toda la provincia. Bueno, nuevamente nuestro agradecimiento, y no faltará oportunidad seguro para que esta emisora también sirva de conexión con la docencia catamarqueña para temas de asambleas, el momento en que se vuelva a trabajar, de qué manera se hará, y dar también las orientaciones necesarias para este tiempo que ha sido inédito para todos. Estamos aprendiendo realmente de todo lo que pasa en el día a día, y esta capacitación sobre derecho educativo creo que también cimenta mucho de la mirada y la prospección necesaria para cuando volvamos al trabajo presencial. Así es, Mariana. Bueno, darte las gracias a vos, a los chicos, a los operadores técnicos, a Sergio Guillamondegui por la invitación, a Sergio Endrisi, bueno, yo también a la gente de UDA por dejarme participar, ser parte de esta charla, ¿sí? Que es muy enriquecedora para todos, y bueno, Andreita también, gracias por también invitarme. Bueno, Andrea. Sí, muchísimas gracias, Mariana, por estar acompañándonos en este momento. A la Radio Sidca, que la están estrenando, que tiene poquito tiempo de vida, que siga por mucho más. Y bueno, destacar esto de Sidca, que nos haya convocado para que los docentes, para que los colegas, todos tengan conocimiento y todos sepan de cuál es la verdadera o cuál es la función de junta, y que bueno, siempre por cualquier situación que uno pueda hacer de ayuda o para consultas, estamos a entera disposición. Nuestra función es esa, ¿no? A entera disposición del docente. Y bueno, agradecer y quedar también a disposición de lo que la radio disponga, o lo que de Sidca disponga también, que requiera de nosotros. Y bueno, con lo que vamos a tomar la palabra, con lo que dijiste, que también nos vas a tratar de mantener en contacto con los docentes de todo Catamarca, lo que nosotros vamos teniendo de novedades de agenda y que se publique en la página del Ministerio, también lo vamos a compartir acá. Bueno, agradecidísimos entonces desde ya, para que esto sea un puente de comunicación y de difusión de toda la tarea que desempeñan. Han sido muy amables. Bueno, nosotros nos despedimos por ahora, recordarles también que todo lo planteado durante este programa especial de Sentir Docente, en el marco de la capacitación de la jornada sobre derecho educativo que desarrolla Sidca por estas semanas, se suben al sitio Sidca en YouTube, lo pueden buscar ahí, y también lógicamente a través de las aulas virtuales, donde queda la grabación